La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Del 19 de agosto al 19 de septiembre, tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino. Todas las películas argentinas en cines de todo el país. INCA, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con Fivertel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas noches. tardes. Programa número 77 de Al Derecho y al Revés. Sí, a pesar de que está aclarando o oscureciendo, digamos, cada vez un poquito más temprano, no diríamos todavía buenas tardes, ya se hizo de noche. Sí, para ¿no? mí sigue siendo la tarde es muy amplia. ¿Sabe la gente seguimos dónde trabajando. físicamente funciona nuestra radio? Nunca se lo dijimos al aire, ¿no? Y podríamos decirlo. A ver si todavía no podemos salir. En un hermoso- Se agolpa la gente en la puerta para... Ni por ahí no podemos salir, pero un hermoso edificio antiguo en la esquina de la Valle y Suipacha. Sí, la verdad que sí, es un Muy exquisito edificio que hasta Isabel, nuestra última adquisición, lo ha destacado y lo ha fotografiado especialmente. Es una artista, una maestra del color Isabel. Y de las buenas apreciaciones artísticas y lo ha fotografiado. ¿No es cierto, Isabel? Sí, nos dice allí detrás del vidrio que sí. Y le agradecemos a Gerardo Subirana, como siempre, nuestro operador, y a Fede Politi, el productor, que sigue trabajando aún acá dentro del estudio, sin parar un segundo. Y hoy un día especial porque, como todos los martes, siempre tenemos alguna visita exquisita, distinguida. Y vos sabés que yo te voy a dejar en suspenso antes de la visita. A ver, porque ¿por qué? voy a hacer una mención para un programa que está muy inclinado a tener los temas institucionales y judiciales presentes. Es un día especial porque ha terminado hoy un periodo de 11 años en la presidencia de la Corte Suprema del doctor Lorenzetti. Y realmente el cambio es un cambio significativo porque quien asumirá la presidencia de la Corte a partir de octubre hay un breve interinato de un mes de la doctora Hayton de Nolasco, que era la vicepresidenta del mandato que se termina, y va a asumir el doctor Carlos Rosenkranz. Sí, lo raro es que comienza en octubre y no esperan hasta el principio del año que viene, ¿no? Que es normalmente cuando se producían los cambios en las presidencias. Pero entiendo que el mandato terminaba. Terminaba. Entiendo que el mandato terminaba. Lo que sí es llamativo, por lo menos por lo que recogen todos los medios hoy, es que ha habido un planteo de la mayoría de la Corte que designa al doctor Rosenkranz de una conducción más colegiada. El manejo de Ricardo Lorenzetti, más allá de que en mi modesta opinión merece muchos elogios por logros interesantes, importantes y por una actitud de abrir la justicia a la sociedad, siempre reiterada, pero más allá de eso era un manejo muy personalizado, en un país donde estamos acostumbrados, lamentablemente, creo todos pensamos lo mismo, a que la gente dure demasiado tiempo en sus cargos. Yo te voy a contar o te voy a destacar un aspecto de este manejo, no de Lorenzetti en particular, sino también de otras presidencias. Normalmente los presidentes de las Cortes que hemos tenido en los últimos años, que se han prolongado en el tiempo, no solo toman las decisiones y manejan la política del máximo órgano de la justicia argentina, sino que además colocan en los puestos claves de la Corte a gente de su confianza.
Y este es un tema que no sé cómo va a quedar. Yo me acuerdo de una corte de Menem, por ejemplo, que tenía allí un administrador general, un hombre famoso no por lo bueno, no por, pero sí por el poder que por lo ejercía. positivo, no tampoco, sino por la forma no tan buena. Claro, no es bueno ahora hablar de gente porque hoy está fallecido esta persona, pero la realidad es que fue muy criticado y más, había concentrado hasta más poder que la propia Corte y hasta el presidente de la Corte, porque conocía absolutamente todos los secretos de los ministros y los manejaba y los utilizaba de una forma media diabólica, si se quiere. Bueno, esto no está ocurriendo en estos años, pero sí es cierto que el actual administrador general de la Corte Suprema, un personaje que no aparece tanto en los medios, que no sé si vos lo tenés presente, yo sí, que sabemos de quién estamos hablando, un hombre que adquirió muchísimo poder, el manejo de todo el presupuesto del Poder Judicial. Estoy convencido de que todo eso tiene que pasar por sistemas mucho más transparentes, ¿no? Por concursos. Bueno, pero la pregunta es, ¿el cambio de presidente va también a implicar el cambio de ministro, por llamarlo de alguna manera, que no son ministros, sino son funcionarios? Mira, mi especulación, conociéndolo, yo tengo el gusto personal, no soy muy objetivo, tengo afecto personal por Carlos Rosenkrantz, y creo que es un destacado jurista, es una excelente persona y sobre todo es un hombre muy independiente, es un hombre que no tiene condicionamientos políticos partidarios y tiene una trayectoria de absoluta independencia de pensamiento. Por lo tanto, habrá que ver si los hombres cuando llegan a los cargos tienen desafíos muy importantes. Habrá que ver si puede justamente conseguir ese nivel de profesionalización y de avance en la transparencia, a pesar de que es cierto que tenemos cosas para elogiar de la Corte Suprema, dentro de una justicia muy cuestionada en la sociedad. Sí, yo creo que ahí aparece en la televisión, casualmente se ve que la noticia la están comentando en estos momentos en los noticieros de la televisión, de los cables. Y yo también comparto de que la era, digamos hoy podemos decir, era Lorenzetti, ha sido una era que ha cambiado muchísimo lo que hace a, digamos, los aspectos de organizativos, de funcionamiento, de incorporación de tecnologías, de incorporación de la participación, digamos, de los presidentes de las cortes o las cortes provinciales, el vínculo de la Corte Argentina con las cortes latinoamericanas y mundiales, y jurisprudencia valiosa, ¿no? En muchos temas, sobre todo ampliación de derechos. También que tal vez y ordenamiento y sistematización, y hay una cantidad de cosas positivas, ¿no es cierto? Ahora, lo cierto es que de pronto, con un nuevo presidente que ya lleva más de 2 años, presidente de gobierno nacional, que lleva más de 2 años al frente de la Argentina, con dos ministros que ha designado este actual presidente, de pronto cambia la presidencia, y justo uno de las personas que aparece es uno de los nuevos. Es uno de los nuevos y no vinculado además ¿habrá con el un tema peronismo, ahí atrás, ¿no? de afinidad con el actual gobierno o de digamos circuitos que fluyen mejor o no pasará por allí el tema? Yo no tengo esa sensación y de hecho creo que no vamos a leer eso en los medios. Me lo pregunto, no lo... Bueno, yo te digo, por conocimiento personal no tengo esa sensación porque de ninguna manera creo que Rosenkrantz vaya a ser alguien que tenga algún tipo de alineamiento, como no lo podría tener ningún juez de la Corte Suprema. Pero sí me da la impresión de que ha terminado una etapa y que habrá que ver cómo funciona este tema en lo que es la cosa corporativa judicial, que también es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, no queríamos dejar pasar este tema. Hoy más bien vamos a hablar bastante, si bien vamos a hablar de temas que tienen que ver con lo institucional y lo ético, porque por ejemplo tienen mucho que ver con los efectos de la corrupción sistémica, tenemos con nosotros un doctor en economía, perdón por trabarme, posiblemente por el título tan importante, de la Escuela de Economía de París, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y uno de los coautores de una investigación que hizo mucho ruido y hace mucho ruido en los medios, porque es una investigación que se ha metido con cuánto es el daño concreto
en miles de millones de dólares que la corrupción le ha hecho a la Argentina en los últimos tiempos. Y hablo de Martín Grandes. ¿Qué Martín, tal? Buenas ¿cómo te va? tardes, un gusto estar con ustedes, Alfredo. El gusto es nuestro. Y saludos a la audiencia del país que nos escucha. Y yo arrancaría con una pregunta que tiene que ver con la encuesta, porque aparte la encuesta que realizamos esta semana y que ya ahora estamos recogiendo parte de los datos, otra vez nos llama la atención en su resultado. Yo no sé si la hemos compartido con Martín, pero la leo al aire. Dale. ¿Qué les parece? Dice la encuesta... hace una pregunta, dice, ¿hay solución económica para la Argentina sin combatir la corrupción sistémica? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿La repito? Repetila. ¿Hay solución económica para la Argentina sin combatir la corrupción sistémica? Fíjese que tiene mucho que ver con estas investigaciones que han hecho ustedes, Martín y tu colega Ariel Korenberg, sobre estos temas. Y les doy los primeros resultados que tenemos. El 75% de la gente contestó que no hay solución sin combatir la corrupción sistémica. 75 es muchísimo. 14% mínimo, ¿no es cierto? Dijo que sí. 6% dijo que sí, pero a corto plazo. Y 5% que es imposible a largo plazo. Bueno, esto es un poco medio... Pero lo que se destaca de todo esto, que el 75% ha dicho que no, que ya no, que el tema de la corrupción como algo incrustado dentro de lo que es el sistema de funcionamiento de nuestro país, de nuestros gobiernos, es difícil o si no imposible de resolverlo, ¿no? Por eso, Martín, en ese contexto, contanos cómo llegaron ustedes, cómo se les ocurrió y cómo llegaron a determinar la cifra del daño que la corrupción le causó a la economía argentina. Sí, bueno, tomando un poco lo que decía Alfredo de la encuesta que realizaron, es interesante analizar la percepción y la psicología del ciudadano, ¿no?, respecto a la corrupción como fenómeno endémico, fenómeno estructural y endémico que tienen todas las economías del mundo y que no es nada nuevo esto. La corrupción existe desde que existe un sistema económico, ya sea capitalista o comunista en otras épocas y en otras repúblicas. Pero claro, la corrupción no es un problema que solo afecte al quehacer del hoy, sino que afecta al futuro. Y en el pasado, la corrupción afectó al presente. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que países como Argentina, en un siglo, medidos por mi coautor, Ariel Korenberg, con quien estamos haciendo un proyecto de investigación de mucho más largo plazo. Aclaramos que no está con nosotros porque estaba un poco enfermito y ha enviado nada más ni nada menos que su coequiper, a su socio, y creo que el socio mayoritario, ¿o no? Creo que después de este programa... No, tenemos que hacer la aclaración porque venimos anunciando a Ariel y de pronto aparece Martín y bueno, y yo creo que hemos ganado, ganamos en la diferencia. Esperemos que Ariel se esté riendo en estos momentos desde su casa, ¿no? Sí, es una nota de humor. Paracetamol está haciendo efecto, Ariel. Pero bueno, como decía, cuando uno ve la historia argentina y analiza, incluso en trabajos que han hecho Ariel u otros historiadores económicos, 100 años de vida de Argentina, 1913 a 2013, la cuestión es que Argentina creció 1,2% promedio anual. Para. ¿Cómo dijiste? ¿En cuánto tiempo? En 100 años. ¿La Argentina? 1,2% creció per cápita promedio anual. El observador o el oyente dirá, bueno, pero hubo periodos que crecimos más. Sí, claro, pero crecimiento no es lo mismo que recuperación cíclica. Es decir, si yo miro un periodo como 1991-94, comienzos en el albor de la convertibilidad, o miro el 2002-2006, esas son recuperaciones muy fuertes en el ciclo, es decir, pero no miden distancia entre máximos históricos que hacen que crezca la capacidad de producir de un país o lo que se conoce en economía como el producto potencial. Si todo lo que podríamos producir, si movilizáramos los factores productivos, la fuerza de trabajo, las maquinarias, la inversión pública, la educación, para lograrlo, ¿no? Entonces, para que se entienda, ojo, medir el crecimiento no es medir una recuperación, es decir, una recuperación o medir cómo la economía evoluciona en 2 o 3 años. Uno te puede preguntar en la calle, ¿qué va a pasar, Martín, Alfredo, Alejandro, qué va a pasar en estos próximos 2 años? ¿Nos vamos a recuperar? Eso no es crecimiento. Salir de una recesión es simplemente una recuperación cíclica. Claro.
Pero crecer entre Está 10... perdiendo un poco menos, de ahí a crecer. Estás hay un recuperando largo lo que trecho. perdiste. Claro, ¿No? claro, Bueno, claro. y atado con la corrupción, justamente uno de los determinantes en la historia del por qué algunas naciones crecen menos que otras es la corrupción. Pero ojo que la relación, esto lo voy a tratar de explicar lo más sencillamente y amenamente posible, la corrupción no es un factor que incide linealmente en el crecimiento, no es que yo reduzco la corrupción o la percepción de corrupción, que es la encuesta de Y ustedes me voy de hoy, para arriba. y me voy para arriba siempre. Hay una especie como de curva que se ve, donde los países al principio la pueden reducir, ¿no es cierto? Pero empiezan a tener muchos más recursos, porque son más ricos, tienen un sistema de instituciones más sólido, ¿no es cierto? Tienen una justicia independiente, tienen mecanismos de contralor, tienen un poder legislativo que funciona, tienen una democracia, no tienen golpes de Estado. Bueno, hace que las instituciones políticas, incluyendo la falta de corrupción o el aminoramiento de la corrupción, eso produzca que la economía empiece a crecer, bueno, ya la economía desarrollada, a un ritmo menor, pero sin corrupción y a un ritmo justamente, a una tasa estable. Ahora, a 100 años. ¿Cómo saber, Martín, si ese 1%, 1 y algo que vos 1,2. mencionás, como 2, es mucho o poco en relación, por ejemplo, comparémoslo con cualquier otro país que se te ocurra que podamos hacer un paralelo con la Argentina? Bueno, podemos primero empezar por un país que tiene una dotación de recursos naturales y una geografía, una situación geográfica, geográfica, ¿no? En el mapa muy parecida a la Argentina, que es Australia. Bueno, todos se preguntan, y hay libros que dan respuestas, ¿por qué Argentina no fue Australia? Argentina en el año 1930, según dos historiadores, Pablo Gerchunov y Pablo Fagelbaum, estuvo al 10%, o sea, tenía el 10% menos del PIB per cápita de Australia. Es decir, para darle una idea, si el PIB per cápita de Australia, en esa época, pongámosle que era $5.000 a precio de esa época, Argentina era 10% menos que eso. O sea, éramos casi desarrollados como Australia. Sí. Y hoy estamos parejos. Casi 3 veces abajo. Eso era 2,5. el año 30. Sí, señor. Y quizás, ¿cuántos son? 80, 90 años después. 90 años después, Australia creció un promedio, pongámosle, de 3% anual per cápita, por habitante, y entonces nos sacó una distancia, como si uno va en una carrera y el caballo corre mucho más rápido, pero a lo largo de toda la carrera. ¿Se puede decir que duplicaron el crecimiento respecto de lo que es la Argentina? Más. Triplica. Mucho más. Más que duplicó. ¿Qué significa? Ver que... Y quiere decir que el PBI inicial por cabeza, es decir, por habitante, pongámosle que era casi igual y ahora es 2,5 veces o a 3 más en Australia, pero también en otros países como Corea del Sur, Malasia, y también está pasando lo mismo en Chile. Chile tiene un PIB per cápita ya casi mayor que el nuestro, o mayor. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Digo, en 1990 para acá, ellos están creciendo una tasa promedio, de nuevo, anual de casi el 4%. Uno investiga la corrupción en Chile y es muchísimo menor. ¿Cómo mido esto para contarle a los oyentes? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Lo digo breve y después lo vamos a continuar hablando seguramente en el programa. Déjame recordarle a la gente que vos, y creo que Ariel lo mismo, son profesores de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas, que forma a los economistas, los principales economistas de nuestro país, en la asignatura que se llama Crecimiento Económico. Es decir, si alguien sabe de este tema, es Ariel y es Martín, son ellos dos. Martín, que lo tenemos la aquí. propia investigación que han hecho para cuantificar tiene obviamente que ver con la misma especialidad que tienen. Pero ¿no? tal cual, o sea que son, yo diría, de los profesionales, si no los más autorizados del país para hablarnos sobre estos temas. Bueno, por ahí andan y tal vez nos puedan dar alguna receta, cómo se hace, por qué no se modifica, qué actitud deberíamos cambiar, cómo se logra, por qué no somos Australia. Uy, esa es una gran pregunta, ¿por qué no somos Australia? Por eso yo creo que hay muchas teorías de historiadores o de gente que ha estudiado las políticas económicas, que es en definitiva lo que influye sobre el desarrollo económico argentino. Mi opinión personal es que después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina empieza en un ciclo de aumentos y caídas de la economía, con una industrialización sustitutiva de importaciones que después fracasa. El gobierno militar del año 76 destruye prácticamente toda la estructura industrial de la Argentina y después nunca se pudo recuperar. Y en medio de eso tuvimos fuertes crisis y restricciones externas
de balanza de pagos, que es decir, falta de divisas, que generó estos ciclos que algunos economistas llaman stop and go, o sea, paro y arranco. ¿Motivado qué? Por la divisa faltante, los dólares que faltaban. O sea, podríamos traducirlo Y la en inflación. falta de continuidad en el tiempo, falta de consistencia, de políticas de crecimiento Sí. chiquititas pero consistentes y siempre en un sentido, digamos, hacia arriba y no quedarnos en una meseta ni ir para abajo. Si eso se pudiese lograr durante una cantidad apreciable de años, el perfil de nuestro país hubiese sido otro o podrá ser otro en el futuro. Si logramos invertir o lograr que las personas crean que se va a invertir y vienen inversiones, se acumula capital, si tenemos una población mejor y más educada, si tenemos innovación, vamos a crecer. Pero hoy en día el principal causante, el principal motivo por el cual las economías avanzadas y las que están haciendo como, digamos, permitime el cierre de la brecha, Sí. esas economías se basan su crecimiento en la innovación, en la creatividad, en desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de organización de la producción, y no se basa tanto en la mera acumulación de capital físico. Entonces, si la Argentina invierte de su PBI el 18%, mientras que todas las economías invirtieron 30 o 25% durante 40 o 50 años, mientras que tenemos una población escolarizada cada vez menor en relación a esas naciones, o de menor calidad la educación, y tenemos mucha menos innovación y productividad de estos factores que acabo de mencionar, es decir, el trabajo y el capital, bueno, evidentemente cuando lo mirás en 50 o en 100 años, ahí tenés una respuesta. Martín, cuando vos hablas de innovación o de inversión, ¿estás pensando inversión en cuestiones, cosas tangibles, en maquinarias, en bienes, ese tipo de inversión? ¿O estás pensando de invertir o generar semillas o lanzar semillas a un campo que después haga crecer todo lo que tiene que ver con el conocimiento? ¿Cómo lo ves? Porque hay países que han volcado y han salido a la palestra y han solucionado su problema de decadencia y de falta de prosperidad, justamente regando esa semillita, ¿no es cierto? ¿Cuál? La del conocimiento. Estoy pensando en países, por ejemplo, como Israel, ¿no es cierto? Claro. Que de pronto... Corea. Pero son países que no tienen, Estados Unidos, pero son países que no tienen recursos naturales esos. Australia es el caso más comparable porque tiene una dotación de recursos naturales y una distribución de recursos naturales muy parecida a la Argentina entre lo que es el sector agrícola, el sector minero y el sector, digamos, energético. Entonces, si vos mirás la configuración de recursos naturales, la producción de esos recursos y cómo usaron el conocimiento, y aquí está la clave, entiéndanos el oyente, cómo se usa el conocimiento y la innovación para transformar un país meramente productor de materia prima o apenas procesada como alimento en un país que desarrolla software para la producción de esos alimentos o desarrolla las maquinarias para esos alimentos. Por inversión, para responderte, Alfredo, me estoy refiriendo, sí, efectivamente, a la compra de maquinarias nuevas para distintos sectores, mejorar la productividad, bienes de capital en general. Me estoy refiriendo también a la construcción y el desarrollo de infraestructura privada y pública, y también, bueno, si uno toma la parte fija de la inversión bruta interna, la variación de los inventarios. Ahora, decime una cosa, perdón. Para generar un plan en este sentido, ¿no hay que traducirlo eso al papel? Por ejemplo, ¿qué opinás de que este tipo de proyectos se vuelquen seriamente para que se cumplan en un presupuesto? Ahora los presupuestos que se están realizando últimamente no, toda la vida aquí en el país, son presupuestos de compromiso, presupuestos anuales principalmente y no plurianuales. No hay planes de a 5 años, de 3 años, de 10 años, por ejemplo, donde uno puede decir, bueno, yo quiero pensar en un país de esta manera, y eso se discuta en el Congreso con seriedad y no se negocie como hoy estaban negociando el gobierno con los gobernadores, cuando quien tiene que aprobar el presupuesto es el Congreso Nacional, formado por diputados que representan teóricamente a un pueblo, no los gobernadores, y la Cámara de Senadores, que sí pueden representar a las provincias, pero no necesariamente deberían ser los gobernadores. Con un nivel Sin embargo, de toma y daca. eso se cocina y lo vemos con naturalidad, en donde el ministro del Interior se reúne con los gobernadores y dice, bueno, vamos a aprobar un presupuesto así y asado, y se terminó la historia.
Y nosotros nos quedamos mirando de qué se trata y no entendemos absolutamente nada. ¿No habría que utilizar esta herramienta de otra forma? Sí, desde luego. Yo pienso que uno de los principales determinantes de este crecimiento a largo plazo que hablábamos, no de nuevo para los que nos están escuchando la recuperación de 2 o 3 años, sino crecer a 10, 20, 50 años, es la calidad de las instituciones de un país. Exactamente lo que decía Alfredo habla de un deterioro institucional del país, donde el Congreso tendría que tener el rol central, se está cocinando el presupuesto, pero eso no es lo peor. Lo peor es que estamos discutiendo un presupuesto, digamos, de ajuste y de administración de una crisis que puede llegar a ser peor, y cómo evitar para que no sea peor en un país federal, pero donde se está tratando de transferir de alguna manera el costo también o repartir el costo hacia las provincias. Entonces, volviendo al tema de la corrupción y las instituciones, yo pienso que efectivamente un país que no mejora su calidad institucional no puede sino crecer un tiempo. Pongámosle un país como, no sé, Nigeria, el país más corrupto del mundo, entre los 3 países más corruptos del mundo. Un país que no crece nunca. Ahora, si vos ahí movilizás inversión, movilizás recursos, invertís, aunque haya corrupción, el país va a crecer, pero en un momento del tiempo las instituciones van a mejorar y va a haber más controles, vas a necesitar una justicia con jueces realmente independientes, un poder legislativo que sancione los presupuestos sin presiones o sin cocinas de este tipo de gallos y medianoche en una negociación, que en realidad lo único que apunta es a administrar algo que puede ser peor, y la verdad, un ajuste en vez de una recuperación, porque no va a haber recuperación ni este año ni el año que viene. Y bueno, entonces te podés a mirar y decís, claro, la Argentina le afecta entre sus problemas institucionales la corrupción el doble o el triple, porque al tener fragilidad en el otro tipo de instituciones, ¿se entiende? La justicia es una, el respeto a la propiedad intelectual, a la ley y a la propiedad intelectual es otro, ¿no es cierto? Ahora, la democracia es algo bueno que tenemos, pero son las pocas instituciones buenas que tenemos. Entonces, y ahí redondeo, no nos sorprende encontrar como piso los cálculos que estuvimos haciendo con Ariel Korenberg, que en realidad nos dan que el 7,15% del PBI, 36.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo? El 7,15% del PBI, ¿qué pasó? Nada más, si vos tomás la inversión pública, o sea, que es básicamente en infraestructura, ¿no? Sí. Del periodo 2005 al 2015, prácticamente los 12 años de las presidencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y computás lo que se invirtió en obra pública y luego lo que se dio de subsidios en energía y transporte, que fueron creciendo además en el tiempo. Es una consideración que podemos hacer después, porque es muy interesante ver los números que van mucho más allá del titular de que habría sido los sobornos 36.000 millones de dólares. Entonces vos lo que haces de manera simple es, sumás toda la inversión pública, te da 3% del PBI. Si un PBI de hoy, para hacérselo fácil al oyente, es 600.000 millones de dólares, 3% por 600.000 millones de dólares, multiplicado por el 20% o 15% de coima que declararon los empresarios de la construcción que otorgaban o que daban a los políticos, sí, promedio, nos da eso, más el 5% de los subsidios, ¿sí?, que declaró uno de los empresarios principales de la operatoria de Metrovías, Rollo, ponemos el apellido. Bueno, todo eso te da sumado 36.000 millones. Ahora, aclaremos una cosa. Pero es un piso. Es un piso, porque yo creo que lo tenemos que profundizar, ahora por ahí nos vamos a tener que ir a la pausa en un minuto, pero más allá del piso, esto está calculado, primero a porcentajes, que es el mínimo de los dos mencionados, se habló del 15 al 20. Segundo, los subsidios al 5% que declaró Rollo, que tampoco tenemos tanta certeza, habría que ver si en otros ámbitos del transporte se hablaba de cifras mayores. Y tercero, yo vi en la síntesis del estudio de ustedes una cantidad de consecuencias extras que van generando, por ejemplo, las obras no realizadas, los efectos de importaciones donde hay sobreprecios para las importaciones en el caso del gas. Sí. Es decir, todo este tipo de cosas que son muy, muy difíciles de computar. Vos fíjate que hoy hay una resolución, un caso nuevo que parece chiquito, están hablando de los cuadernitos, ¿no? Es un país muy gracioso el nuestro. Ya los cuadernos estaban, ahora son cuadernitos, porque son nada más, es irónico por supuesto, que un curioso sistema de 273 contrataciones truchas con firmas apócrifas y pago de coimas pergeñadas durante los dos gobiernos del kirchnerismo
por el distrito número 1 de Vialidad, la oficina encargada de las obras viales nacionales dentro de la provincia de Buenos Aires y Capital. Por eso, el juez Daniel Rafecas, que no es Bonadío, digo porque tendemos a descalificar en la Argentina por nombres, ¿no? Rafecas es un hombre que ha estado muy cuestionado por este gobierno y en su momento ha tenido una muy buena relación en algunos aspectos con el gobierno anterior. Ha citado indagatoria 27 personas, 15 funcionarios y exfuncionarios de Vialidad que habrían integrado esta asociación ilícita. Esta es una noticia de hoy que casi está tapada por todo lo que pasa y que por supuesto ustedes no la pueden haber computado. Entonces yo me imagino, digo, ¿no? Para tomar un poco la preocupación de la gente, que así como detectamos cosas, porque cuando vos hablas de un 15 a 20%, no estás hablando de una cifra arbitraria, estás hablando de algunos de los empresarios más grandes en la Argentina que reconocieron que ese era el sistema, entre ellos 2 expresidentes de la Cámara Argentina de la Construcción. Y cuando hablas del 5% de subsidio, tampoco se te ocurrió. Lo dijo uno de los principales contratistas del servicio de transporte. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber llegado? Bastante más quizás que el 7% del PBI. Si quieren, después de la pausa podemos comentar un poco más estos cálculos, explicar al oyente cómo se cocinan y por qué son un piso. ¿Cómo se nota que sos un hombre de radio? ¿Qué ayuda que nos da? Acá viene, está agitando su mano como quien estuviera en la popular de no sé. Tarjeta amarilla saca Fede. El estadio de Vélez, ¿será? No. De Vélez no. De River. De Boca. No, tampoco. Y les contamos a vuestros oyentes también cómo es el impacto en la educación. Después De la corrupción, después de la pausa. Vamos a la pausa y en un minuto retomamos este tema tan interesante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. En arba.gov.ar podés ver las fechas de vencimiento, acceder a tu boleta y pagar online. Tu esfuerzo transforma. Arba, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Cablevisión y Fibertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con Fibertel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfibertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Vamos a hacer un rápido comentario porque le vamos a mandar un beso grande a una miembro de este programa, a Inés Sanguinetti, que en este momento debe estar ya instalada en el Carnegie Hall. Y nos está escuchando por internet. Posiblemente nos está escuchando con auriculares por internet. Sí, sí. Y realmente es un orgullo para la Argentina, por eso lo mencionamos, porque Inés, como presidenta de Crear Vale la Pena, una fundación que hace trabajo enorme para la difusión del arte, sobre todo en sectores carenciados, está interviniendo en un Congreso Internacional de Cultura y que justamente en este momento debe estar, repito, sentada en el Carnegie Hall. Así que le mandamos un beso grande. Felicitaciones, la verdad que yo también quiero destacarlo porque tenemos el honor de que participa
digamos, en nuestro programa asiduamente, y a veces los argentinos tenemos esto, ¿no? Que no valoramos lo que tenemos, y cuando hablamos recién justamente con Martín del tema del conocimiento, la creatividad, la innovación, etcétera, etcétera, mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con estas cosas que hacen gente de gran valor, que por ahí está al lado nuestro y no le asignamos el valor de lo que viene haciendo. En el caso de crear, vale la pena. Crear se llama la ONG. Pensemos, crear vale la pena. Es una ONG que a través de la expresión artística y a través del arte y una serie de cosas ayuda a la gente menos pudiente, a los sectores más desprotegidos. Sí, traslada el arte a la escuela, en planes con el Ministerio de Capital y Provincia. Hoy están premiados haciendo un trabajo en Estados Unidos, en Nueva York en particular, y bueno, y son compañeros nuestros. No te olvides de nosotros, por favor, Inés, te mandamos un beso. Sí, dale. Bueno, seguimos adelante. Estábamos precisando un poco el porqué de estos 36.000 millones, porque a mí me da la impresión, Martín, no sé qué te parece a vos. Hacer una rectificación, discúlpame que te interrumpa, porque yo creo que podemos estar todo el día y varios días seguidos discutiendo, charlando si son 36, si son 46, si son 25, si son los 20 que mejor todavía calculó Contadores Forenses, que es un dato creo que mucho más valioso. Seguramente. Todo lo contrario, pero no, yo creo que no es la cuestión del número en sí. No, desde ya que todos los números que saquemos son números grandísimos. Son enormes para la Argentina, que cada peso lo necesita para ser invertido, como decía muy bien hace un momento Martín, debidamente, en cosas útiles, en tantas salud, necesidades, en tantos problemas, tantas fraquezas que tenemos. Así que dar vuelta sobre una u otra forma de cálculo. Lo que pasa es que yo no iba al cálculo, yo iba a que justamente lo que estalló en los medios y lo que motivó que estudiosos, investigadores, profesores universitarios estén en los medios explicándolo, fue un poco la cifra, porque es una tendencia argentina a tomar la espectacularidad, la gran noticia. Y yo creo que más allá de la cifra, como bien dice Alfredo, lo significativo es que esto es de una enorme magnitud y que esa magnitud es mensurable, de la misma manera en que nosotros hace mucho tiempo venimos insistiendo en que la ruta del dinero se puede seguir, en que el destino de la plata se puede controlar. Y que por lo tanto se puede recuperar, tal cual, que es la consigna de la hora. Porque lo que pasó, ¿no? Ya se hizo. Bueno, y ahora cómo lograr primero, cambiar la actitud, castigar a los responsables, que paguen con las medidas que la ley prevé en materia penal, etcétera, etcétera, pero que además podamos recuperar parte de eso y que además sirva como ejemplo para que en el futuro esto no pase, o por lo menos si pasa que sea de una forma imperceptible y por valores. Yo por eso le decía a Martín, porque él usó una frase antes de entrar al programa, que nos reímos todos, y realmente la repercusión ha sido pochoclera. Es verdad, la investigación... Pero nos habíamos puesto de acuerdo que no lo íbamos a decir. Nos habíamos puesto de acuerdo, pero la repercusión mediática ha sido pochoclera. Pero yo traje pochoclo también. No, es que la gente quiere eso, ver Netflix comiendo pochoclo. Yo le voy a contar a los oyentes. ¿Sabes lo que me parece que le tendría que decir a la gente antes que nada? Es dónde ubicar la investigación y cómo seguirla. Desde luego, nosotros tenemos un programa de investigación que la gente nos puede escribir a nuestros correos electrónicos del Centro de Estudios para la Productividad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, muy fácilmente ubicable en el sitio web de la Facultad de Ciencias Económicas. Van a la parte de investigación y van a encontrar este Centro de Estudios de la Productividad. Y si no, me pueden escribir a mí, puedo dar mi correo electrónico. Sí, por favor. Como no, me pueden pedir los datos a martingrandes@yahoo.fr. Sí, ¿y tenés un Twitter? No tengo Twitter, tengo Facebook, sí, también pueden encontrar en Facebook, no hay ningún problema. Martín Grandes. Directamente. Pueden encontrar Martín Grandes allí y nos pueden preguntar. Yo les quiero comentar a los oyentes dos cositas, dos datos. Dale. Uno, que se den cuenta de lo que era la obra pública para los Kirchner. Y decirles que en realidad nosotros no estamos investigando solamente la corrupción y cómo esto afecta el crecimiento y las fuentes de ese crecimiento, es decir, lo que explica ese crecimiento para un solo gobierno. Nosotros estamos haciendo un proyecto que abarca décadas y que también esperemos tenga una réplica, o sea, un caso paralelo en Brasil con el Lava Jato. Dicho esto, me gustaría decir que la inversión pública, es decir, la obra pública fundamentalmente, fue una insignia del gobierno de los Kirchner. Veamos las cifras. Contémosle al oyente.
En 2004, la inversión pública era 2.788 millones de dólares, 1,7% del PBI. En el año donde más hubo inversión pública de las presidencias ya de Cristina, estamos hablando de 15.464 millones de dólares, es decir, 3,6% del PBI. O sea, de 1,7 a 3,6. Casi que multiplicaste por más de 2. Sí, más de 2. Más de 2. Entonces, ojo, porque va aumentando la torta sobre la cual se puede ¿En qué corromper. año fue Eso hay que entenderlo. ¿El segundo también. dato de qué año sería? El segundo dato es el del 2010, es el pico histórico. A nosotros nos da el promedio de los 10 años, ese 3% que sacaron los medios con el título pochoclero, como decía Alejandro, para ponerle un poco de calor y humor al programa. Hasta ahora la gente está volviendo a su casa y nos quiere escuchar un poco también y reírse. Entonces, bueno, pero hay que tener en cuenta que la dinámica de esta inversión fue tal que era una tras otra, digamos, las inversiones iban creciendo y entonces iba creciendo la torta. Ahora, fíjate una cosa, Martín, perdóname la interrupción, porque desde el revés, el programa nuestro es al derecho y al revés y tratamos de pararnos del otro lado. Y desde el revés te podrían decir, pero bueno, vos estás criticando que se aumentó la inversión de esta manera. Es decir, ¿cuál fue el resultado de esa inversión? Porque por ahí eso es lo que falta, que no estamos viendo el resultado de la inversión. No, evidentemente nos falta ver el resultado de la inversión. Vos mismos decías antes que algunos colegas habían quizás pasado por encima otras cosas que se explicitaban en el informe, como las obras públicas no terminadas, incluyendo escuelas escuelas no construidas, es decir, obra no terminada y obra no hecha, que se empezó a hacer, u obra abandonada. Bueno, todo eso tiene un costo gigantesco. Ahora, es cierto que también esta inversión generó un poco de crecimiento. A ver, no estamos diciendo que no fue benéfica para nada. Sí. Lo que estamos diciendo es que lo que generó esa inversión es quizás dos cosas. Por un lado, un sobreprecio, y ahí, bueno, ustedes cada que vez, son cada vez mayor, peritos, destacados profesionales en el ámbito del derecho, ustedes pueden imaginarse que la coima puede estar dentro del sobreprecio o puede estar por afuera del sobreprecio. Entonces, si una obra pública te sale $100 y vos le aplicás 20% de coima, también tenés que preguntarte si esos $100 no son más caros que construir en un ambiente donde permitís a más empresas competir y bajar el precio. Claro. O sea que habría un doble efecto, que en eso estamos trabajando con Ariel hace mucho tiempo, tratar de contabilizar esos dos efectos, el efecto puro sobreprecio respecto a una licitación competitiva, por ejemplo, para hacerle un puente o un bajo nivel, y es un mensaje esto para el gobierno actual también, y por ahí cierto. No estás eso es afuera de la coima. Eso fue de la coima. A ver si la gente entiende, y ¿no? La coima, vos decís, en la coima hay un 15%, 20% o lo que sea, que obviamente se gastó de más. Claro, que vuelve al funcionario, pero que está claro que el empresario no lo sacó de su precio normal, sino que hay un sobreprecio. Pero hay un segundo sobreprecio, nos dice Martín, vinculado con que ese grupo cerrado de corrupción sistémica no deja entrar a nadie. Entonces, gente que podría hacer la misma obra, la podría hacer por un precio todavía mucho menor. Después de que salió este número, una cosa interesantísima, yo creo, para debatir con ustedes o para tener a los oyentes también interesándose en esto, es que muchas pymes nos empezaron a llamar a Ariel y a mí, a decirnos que yo tenía problemas todo el tiempo para entrar en licitaciones. Nos ponían el pliego muy alto para que no podamos entrar. O si entrábamos, después nos bajaban el precio para que, claro, nuestros costos no cerraran y no fuéramos rentables. Entonces, esas prácticas de cartel, ¿no? O de oligopolio concentrado, también hicieron que este famoso club de la obra pública excluyera y generara una ineficiencia respecto a un precio competitivo. La prueba de ello, ojo, no por esto estoy defendiendo al actual gobierno, es que muchas obras, por ejemplo, de vialidad, y que te digo, Alejandro, están sí computadas dentro de nuestros números. Estas obras de vialidad empezaron a bajar 20, 30%, uno puede ver los presupuestos ejecutados, el Ministerio de Transporte, Dirección de Vialidad, y ve lo que te está costando arreglar una ruta ahora que respecto a antes, y está bajando el costo. Sí, cuando los costos subieron. Lo que no sabemos es si sigue habiendo o no coimas, eso ya veremos, pero... Sí, por lo menos hay un cambio significativo. Hay una luz de esperanza. No, digamos. Cada vez que pongamos la lupa en esta problemática vamos a encontrar seguramente más sorpresas. Yo creo que incluso hay un tercer sobreprecio que no sé si tirarlo ahora para complicarle más el tema en la cabeza de nuestros oyentes, pero me parece que una buena parte de la ganancia extraordinaria, anormal y lógica de las empresas
quedó en las empresas, porque justamente de eso se trataba, y esta no sé si la estamos considerando. Es decir, para que la empresa retornara un 15, un 20% al funcionario, ¿cuánto le aumentó al precio? ¿Y cuánto se quedó en su bolsillo como super utilidad de esa empresa? Porque la empresa no iba a solamente a devolver una parte para no quedarse con ninguna ganancia extra, superlativa, todo lo contrario. Seguramente todas estas empresas han ganado muchísimo, se han capitalizado, algunas de ellas han hecho grandes negocios. Claro, van a tener una dificultad porque cuando los contadores, los peritos empiecen a poner su mirada en los balances de estos años, de estas empresas, hay que ver cómo van a justificar los auditores, los contadores, esos mayores valores, porque debieron haber llamado la atención de cualquier auditor mínimamente responsable que analiza los guarismos año tras año y los compara. Pero bueno, es otro tema. No quiero seguir complicando la cuestión. O sea, hay mucha tela para cortar. No me acuerdo si lo dijimos en un programa anterior. Está el tema de defensa de la competencia también. Si se investigara, ¿no? Correspondería multar a esas empresas por haberse cartelizado en una cartelización que está totalmente confesa y por cifras monumentales. Y no quiero recordar que las multas de la ley actual de defensa de la competencia son enormes. Van del 2 a 5 veces, de 2 a 5 veces el valor del perjuicio ocasionado, y en ese perjuicio está el retorno, está el sobreprecio que quedó en la empresa y todos los sobreprecios que estamos ahora nosotros comentando, y más. Y si no, esta ley próxima que hoy, claro, no está vigente y no es de aplicación al tema de los cuadernos. ¿Por qué? Porque es de aplicación recién a partir de los hechos que se producen desde marzo de este año. Pero estaba el régimen anterior que también permitía. Claro. De todas formas, yo en esto una pequeña salvedad del revés otra vez, ¿no? Sí. Ojo, porque también lo hemos dicho, hay que pensar en una salida de país que no puede de ninguna manera, a mi criterio modesto, primero convivir con la corrupción, pero segundo, liquidar un conjunto de empresas que también representan decenas de miles de puestos de trabajo y que hasta que no se reemplacen por una mecánica distinta, son las empresas que han hecho la obra pública en la Argentina. Entonces, ¿Ese es el revés? ¿Es el revés? Ese es el revés, porque yo no digo de perdonarle a nadie, no. Los responsables, las personas físicas a cargo de las empresas, los dueños, los CEOs, los responsables de la gestión, tienen que pagar sus responsabilidades y tienen que devolver de su bolsillo. Las empresas tienen que tener la posibilidad de seguir operando. Y también de las empresas. Y del bolsillo de las empresas, sí señor. No solo de su bolsillo. Sí, señor. Sí, adelante Martín, por favor. No, quería decir que sí, efectivamente, eso es una cuestión. La otra pata es que hay que hacer bueno, ustedes son profesionales del derecho muy distinguidos hace mucho tiempo. Yo creo que hay que hacer un mea culpa dentro de la justicia federal también. Y desde luego, si uno se acuerda, por eso hay que tener más memoria, los jueces federales, si no me equivoco, ustedes corríjanme, 11 de los 12 son de la servilleta de Corach. Entonces, sin entrar a... 11 no, pero unos cuantos. Bueno, unos cuantos. A ver, los jueces que ahora están investigando, bienvenidos que investiguen, pero no olvidar, memoria, que son los mismos jueces que hicieron la vista gorda cuando se estaban robando y se estaban haciendo estas cosas. Entonces, yo digo, si un país quiere crecer, volviendo a la pregunta del programa inicial, tiene que tener una justicia mucho más independiente, profesional. Es momento quizás para muchos... Consistente en el tiempo, consistente en el no tiempo, independiente ahora, tal cual, por estos últimos meses, y o últimos mecanismos de contralor. No puede ser que la Auditoría General de la Nación, como comentamos con Ariel, esté en manos del poder del Partido Justicialista y de muchos kirchneristas que se están controlando lo que hicieron en el gobierno anterior. Entonces, eso también hay que revisarlo. Sí. Yo no quiero que se nos vaya porque el tiempo vuela y teníamos otro tema en el programa que tiene mucho que ver con lo que viene y yo creo que la gente quiere escuchar de eso, ¿no? Por eso te iba a preguntar y tratar de no hacernos ir demasiado deprimidos. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves como especialista en crecimiento para los próximos 2 o 3 años de la Argentina? Muy difícil. Lamentablemente nos vamos tristes. La verdad que, bueno, la proyección que se incluyó en el presupuesto del año que viene es 0. O sea, 0... Con suerte. Con suerte. Es decir, que el Producto Bruto Interno al otro, 0, no cambia. Pero después de haber caído 2,4 este año, que para mí incluso es una estimación, no te diría optimista, pero yo creo que va a ser un poco más todavía.
Y a ver, y acá me permito hacer una digresión del problema de la corrupción, las instituciones y el análisis del derecho, de la importancia o el peso que tiene la corrupción en el crecimiento de un país y el desarrollo, que es que, vos fijate, el problema de la corrupción es un problema que atañe a todos los países, ¿no? Uh-huh. Pero la Argentina, desde que nació tiene corrupción. Es un país que endémicamente tiene corrupción. Y tus oyentes dijeron 75% al aire, a través de Alfredo, que no se puede crecer, no se puede cambiar el rumbo. Entonces no podemos fijar una recuperación de 2 o 3 años. Tenemos que mirar que estos oyentes tienen esa percepción. En definitiva, no es equivocada. No, seguramente. Se transporta después a que el país, 10 años adelante, nos vamos a reunir probablemente en esta misma radio, a ver que a lo mejor no haya crecido. Ojalá que me equivoque. Pero la verdad que las perspectivas son de austeridad, de ajuste y todavía de alta inflación. Así que no tengo buen pronóstico. Que diga algo. Yo pocas veces en mi vida he visto economistas como Martín, acá presente y compartiendo la mesa con nosotros, como Ariel, el socio en los trabajos que han preparado juntos. La verdad que esto me da, digamos, la existencia de profesionales como ustedes, me da cierta expectativa de que las cosas están cambiando. Y esto hago mea culpa. Yo también soy profesional de las ciencias económicas y lamento no tener muchos más colegas como ustedes o como otros que estamos preocupados por lo que realmente le pasa al país, pero que además estudiamos los temas a fondo, con seriedad, y más allá de los intereses de partido político, de partidarios de un lado o del otro, decimos lo que sentimos en pos de buscar una mejoría para el país, un cambio para mejor. Simplemente quería resaltar esto. No es habitual encontrarnos con profesionales como ustedes y por eso los felicito y ojalá sigan adelante, tengan coraje y ojalá también se haga lo necesario para seguir protegiendo a personas como ustedes para tener estabilidad en sus trabajos, que se sigan perpetuando en el tiempo y fructifiquen mucho más y se difundan mucho más. Sí. Muchas gracias por eso, Martín. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran vuelvo. Terminando, nos quedan unos minutos, vos querías agradecerle eso. Y yo coincido totalmente y agregaría algo más. Yo creo que estamos convencidos, posiblemente todos los argentinos de buena fe, que este país no tiene una salida en términos de crecimiento económico, en términos de enfrentar a la corrupción, casi en ninguno de sus problemas, si no es logrando otro tipo de conversación, otro tipo de diálogo, otro tipo de apertura. Yo creo que la palabra conversación ayuda, porque la conversación no es estrictamente, diálogo da idea de dos voces que se cruzan, conversación son muchas voces que se unen. Y me da la impresión de que sin eso no llegamos ni a la esquina. Y esto de repente se vincula con la seguridad jurídica, que no es solamente para las inversiones, grave error hablar de que la seguridad jurídica es para el que viene a invertir. La seguridad jurídica es para el que trabaja todos los días y quiere pagar una casa en 30 años y saber que después de 30 años de pagar la cuota la tiene, ¿no? La seguridad jurídica es para todos los que quieren tener una estabilidad y saber que la meritocracia sirve para algo, que romperse el alma sirve para algo. Entonces me da la impresión de que voces como las de ellos son muy importantes. Celebro también, como decís vos, Alfredo, que estas voces hayan sido recogidas en los medios, más allá de los 36.000 millones. Porque cuando ellos llegan a los medios, el tema trasciende por completo la cifra, ¿no? Si me permiten una palabra de cierre, que quería hacer una consideración respecto al efecto de la corrupción en la educación, ¿no? Okay. Es decir, uno se queda probablemente postrado y amargado con las imágenes donde una escuela sufre una explosión de una garrafa, mueren 2 personas, una vicedirectora, un encargado, y dice, ¿qué está pasando acá? No hicieron obra de infraestructura, no mantienen bien el edificio. Pero lo que no se está dando cuenta, probablemente el promedio de la gente, es que en esa escuela estamos educando alumnos con frío, probablemente mal alimentados, mal nutridos. Les llegan las meriendas o las comidas que podemos pensar hipotéticamente que también están sujetas a corrupción, y eso redunda, para terminar, en un menor capital humano futuro. O sea, alumnos que están educándose para en un futuro, digamos, tener menos capacidad de aprendizaje, de desarrollo y de aporte al conocimiento y a la innovación, que es la verdadera fuente del crecimiento económico de los países.
Hay una mención, Alfredo, ya que nos quedó un minuto, que es interesante. Hay un fallo hoy del juez Torres, uno de los jueces federales menos notables, sumamente interesante, menos notorios, digamos, menos mediáticos, sí, llamémoslo. Pero es un gran trabajador que ha trabajado muchísimo todos estos últimos años en temas de narcotráfico. Ha hecho los mejores investigaciones ligadas tema a que la vos temática conocés del muy bien. Así que... Bueno, Sergio Torres saca un fallo donde procesa al actual diputado Leopoldo Moró por una descalificación muy dura que hizo en los medios antes de ser diputado contra Waldo Wolf, a quien trató de agente de la Mossad. El caso no interesa tanto por eso, es una cuestión del insulto y la descalificación. Lo interesante es que el juez hace una larga digresión muy poco habitual en fallos judiciales sobre el alcance de los fueros parlamentarios. Y explica por qué los fueros no pueden amparar a los que son hoy legisladores por delitos cometidos mientras no lo eran. Pavada de consideración, a punto tal que es un tema que va totalmente en contradicción con la llamada doctrina Pichetto, que dice que hasta que alguien no sea condenado por sentencia de la Corte Suprema, no se lo puede desaforar, porque él lo que está planteando es que directamente los fueros no protegen a legisladores por delitos cometidos antes. Muy interesante, es un tema que lo vamos a desarrollar. Bueno, y así es como vamos redondeando, estamos terminando nuestro programa, damos el beneplácito por haberlo tenido a Martín aquí entre nosotros, felicitarlo. Ahora va a seguir un programa que nos va a decir cuál es Alejandro, pero antes de eso, decirles que para el próximo martes no se olviden de sintonizar en la M1220 o por internet en www.comedios.com. Porque se viene lo mejor. Tenemos unas expectativas y unos planes desmesurados. Yo voy a estar paseando, no voy a estar acá, pero se nos acabó el tiempo, nos despedimos y nos vamos hasta el martes con Voces y Memorias con Hernán Dobry. Hasta el martes y muchas gracias a todos.